Esta sección puse un título: La debilidad de la carne y la justicia de la ley. Vamos a tratar aquí en Romanos capítulo 7. La semana pasada manejamos solamente 6 versículos. Dios mediante vamos a terminar el capítulo el día de hoy, pero con un ritmo un poquito más rápido con algunas cosas, porque de otra manera no vamos a terminar dentro del tiempo estipulado. Y el pasaje es un poquito diferente. Este capítulo 7 es bastante distinto a otros capítulos de Romanos en varios aspectos, pero es muy interesante y hay unas lecciones muy claras, muy definidas, que realmente sacamos de aquí. Hago unas preguntas retóricas. ¿Cuán fácil es vivir para Dios? ¿Es suficiente tener buenas intenciones para poder tener victoria sobre el pecado? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que invertir para lograr victoria sobre el pecado? Estas preguntas son relevantes en cuanto al tema de la santificación. ¿Cómo podemos hacernos más santos? ¿Cómo podemos vivir más semejante al Señor Jesucristo? La semana pasada mostramos que el legalismo no es el plan de Dios para los cristianos. El esfuerzo humano nunca va a ser suficiente. El esfuerzo nuestro. El apóstol afirma que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. En lo que sigue del capítulo 7, hay 2 secciones principales que dan descripciones distintas. Vamos a examinar el pasaje y analizar el contenido antes de llegar a aplicaciones para nosotros. Vamos a leer inicialmente en Romanos 7, y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 7. Solamente algunos versículos para comenzar el capítulo. Romanos capítulo 7, comenzando con el versículo 7 hasta el 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Primeramente hablamos en esta sección de la debilidad de la carne. En el versículo 5 de la semana pasada, cuando dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Podemos tener algo de duda de qué está diciendo el apóstol ahí. ¿Está poniendo en duda la rectitud de la ley? Aquí lo va aclarando específicamente en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo,
O sea, con un susto de que alguien pensara así. De ninguna manera, imposible pensar así. No es la ley, no es la situación ahí. Vamos a observar algo y voy a hacer una pregunta. Si ustedes pueden tomar unos momentos en silencio con su Biblia abierta y observar los tiempos de los verbos aquí en estos versículos que leímos. No estoy hablando demasiado definido, estoy hablando si es pasado, presente o futuro. Solamente observando los verbos por unos momentos en esos versículos. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cuáles son los tiempos predominantes de los verbos aquí? Y sé que algunos de ustedes llevan tiempo que no están en el colegio, quizás ni están tan conscientes de qué son los verbos, pero van captando en un momento. Está bien, está bien. Pasado, hay algunos en futuro, pero mayormente está citando no codiciarás, hablando del mandamiento, pero básicamente estamos del pasado. Ok, eso nos dice algo. Puede seguir, Carlos. Están indicando la condición de Pablo como no creyente en ese momento. Está hablando de su vida anterior. Él utiliza yo en esta sección. Está dando testimonio en este capítulo, un testimonio personal. Y está revelando muchas cosas interesantes de lo que era su vida en diferentes momentos. Cuando él utiliza yo, está hablando de sí mismo, sin lugar a dudas, pero en cierto sentido también es representativo de toda la humanidad, toda la situación de personas que pueden reconocer lo mismo que Pablo reconoció aquí. Ante la pregunta si la ley es pecado, como ya mencionamos, la respuesta es un contundente no, imposible. La ley no es responsable por el pecado. La ley no crea el pecado. Pero mostramos en esta sección una relación entre la ley y el pecado. Primeramente podemos decir en el versículo 7, una función que tiene la ley es revelar el pecado. Revela qué es el pecado, para que nosotros entendiéramos o entendamos qué es realmente pecado, según Dios. La ley dice, no codiciarás, como el 10º mandamiento. Pero toma ese mandamiento solamente como una figura para toda la ley. Representa todos los 10 mandamientos y toda la ley del Antiguo Testamento, con un solo mandamiento allí. En Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al tener claridad sobre cómo define el pecado Dios, podemos llegar a tener más claridad sobre cuando quedamos cortos en cuanto a no vivir para Dios según su palabra. Es cierto que los hombres pecan aún en la ausencia de la ley de Moisés, pero realmente pecan, pero no reconocen completamente que es pecado, aparte de tener algo claro. En este caso, la claridad que da Dios en el Antiguo Testamento. Y hay mandatos en el Nuevo Testamento. Pero además de revelar el pecado, la ley, en forma paradójica, estimula el pecado. El pecado es personificado aquí en este versículo 8. Más el pecado tomando ocasión por
por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Se refiere al pecado como un poder activo y con un propósito maligno: hacer daño. La cuestión es que la presencia de una prohibición muchas veces estimula rebeldía. Pablo está citando: no codiciarás. Ya comenzó a pensar. Yo no había pensado en codicia, pero comienza a analizar si realmente me gusta tal y cual cosa que tiene fulano. Si nosotros vemos una grama muy verde, muy bella en un parque, pero hay una sección que dice no pise el césped, como que nos da la gana para ver cómo se siente ahí bajo los pies. A veces no lo hacemos, claro, a veces tenemos suficiente control que no vamos a hacerlo, pero las ganas están ahí muchas veces. Se ve tan bonito, pero me dice que no debo. ¿Por qué? Esas son las cosas. También, en cierto sentido, en los versículos 9 al 11, la ley está condenando el pecado. Pablo vivía sin la ley en un tiempo. No estaba consciente de la ley. Y en una referencia a la humanidad antes de la ley. Los muchos años aún de la historia sin la ley de Moisés, sin el pueblo de Dios existir. Pero el mandamiento estimuló el pecado y Pablo y los demás estaban bajo la sentencia de Dios de la muerte. La intención del mandato era vida. Y específicamente menciona esto en el Antiguo Testamento. Pero para Pablo resultó para muerte. Lo paradójico de la situación. El pecado tomó ocasión por la ley, el mandamiento. Le engañó a Pablo, distorsionando la ley, convenciéndole que el hombre puede cumplir la ley, que puede llegar a ser santo porque va a cumplir con todos los mandamientos. Y para Pablo ese era 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Y por eso le mató. Porque Pablo llegó a ser un hombre muerto, moral y judicialmente, porque no cumplió perfectamente la ley. Vio que la justicia de los fariseos no era suficiente, aún agregando cosas a la ley para ser más santo, no era suficiente para su vida. Reconoció que terminó en una situación de muerte, una separación de Dios. Perdón, volviendo atrás, es mi culpa. Pablo confirma que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No hay falta en la ley, nada que falte en la ley. La ley es buena, está diciendo. No debemos culpar la ley de Dios como para nuestros problemas. La ley no es el problema. El versículo 13, antes de pasar ahí, ¿qué detalles nos da el versículo 13 aquí? Es un puente hacia la próxima sección. Y no es muy fácil determinar si el versículo 13 va con 7 al 13, esa sección, o si es el comienzo de la próxima sección 13 al 25. Pero sabemos que es puente ahí, que termina o inicia una sección, no es tan fácil de terminar. Por el tiempo del verbo se lleva en esta sección de 7 al 13 porque está usando los verbos en el tiempo pasado. Pero ¿qué detalles nos da? Puedes adelantar primero. ¿Qué detalles nos da esta sección acerca de la ley, acerca del pecado? ¿Qué observaciones podemos hacer? Eso es participativo.
Observando el versículo 13, hay varias cosas que podemos decir. ¿Me pueden ayudar? Que lo bueno para Pablo llegó a ser muerte. Ok. ¿Qué más? Buena observación, buen inicio. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La ley es buena, pero lamentablemente produjo muerte. Algo pasó ahí. ¿Qué más? Con la ley se conoce la gravedad del pecado. Ok. Correcto. Estamos hablando de cosas interesantes aquí y sorprendentes en parte. Sigue, Carlos. La ley no produjo su muerte. No podemos culpar a la ley de que Pablo murió espiritualmente hablando. ¿Sigue? Fue el pecado que produjo la muerte por medio de lo que es bueno. Es el pecado que aprovechó. ¿Sigue? Por el mandamiento, el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. El apóstol reconoció la grandeza y la frecuencia y la multitud de sus pecados, al tener claridad sobre lo que decía Dios referente a esto. ¿Sigue? La ley hizo que la realidad del pecado, la naturaleza pecaminosa, es una referencia a la corrupción interna, interior en todos nosotros, se hizo evidente y visible. Quizás antes no estaba tan consciente, con esto llegó a tener mucha conciencia del problema. Antes de conocer la ley, el pecado estaba presente, pero quizás la persona no estaba consciente de él. Y Pablo utiliza su propia situación al hablar allí. Se presenta una perspectiva en estos versículos potencialmente de libertinaje, donde hay un rechazo a la ley. Es que la ley no sirve para nada. La perspectiva echa la culpa sobre ella por los problemas humanos de tipo moral y espiritual. No digo que Pablo lo está haciendo, sino las personas pueden estar pensando así. Dice que la obediencia no es necesaria. Libertinaje, yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero la realidad es que el problema es la carne. La naturaleza pecaminosa nuestra y no la ley. El problema no es la ley. El problema es la corrupción interior en nosotros de querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Vamos a leer la próxima sección, los versículos 14 al 25. Versículo 14 al 25 de Romanos 7. Y vamos a observar algo. Mientras estamos leyéndolo, quiero que presten atención a los verbos. ¿En qué tiempo están los verbos? Pasado, presente y futuro. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué notan aquí de los tiempos de los verbos? Tiempo presente. La sección anterior, tiempo pasado. Pablo estaba hablando de su vida antes de creyente, antes de su conversión a Jesucristo. Ahora mismo está hablando de su vida actual como creyente en Cristo. Pero todavía hay inquietudes porque uno ve un conflicto interno tremendo ahí, ¿verdad? Lo narra con muchos detalles. Ok, la justicia de la ley en esta sección. Y notamos dos cambios en esta nueva sección. Un cambio en los tiempos de los verbos, que ya notamos. La experiencia pasada de Pablo en la sección que mencionamos antes, que meditamos antes, y ahora mismo en esta sección, el tiempo de los verbos es tiempo presente. Su experiencia actual. Pero también hay un cambio de situación. En los versículos 7 al 13, el pecado revivió y lo mató. Ya no había nada que decir. Pero en estos versículos 14 al 25, el conflicto interno es fuerte con el pecado. Está manifestando un conflicto real y está hablando como un cristiano. Pero no está diciendo todo lo que hay que decir hasta el final de esta sección. Y el capítulo siguiente. ¿Sigue? Estos cambios sugieren que está hablando de su vida antes de la conversión en 7 al 13 y su experiencia como cristiano en estos versículos 14 al 25. Algunos preguntan si es posible que sea un cristiano con el cuadro derrotista. No puede vencer el pecado. Desea, pero no hace lo que desea. Algunos piensan que debe ser su conflicto antes de la conversión. Voy a dar dos motivos de pensar que no es así. ¿Sigue? La opinión de Pablo acerca de sí mismo. Por ejemplo, miramos el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está reconociendo que en su carne no mora el bien. No hay algo bueno ahí. El hombre no es bueno. Como muchos proclaman el día de hoy, y lo han hecho a través de los siglos. Está diciendo, tengo un problema muy serio aquí, miserable de mí. ¿Y qué hago para liberarme de esta tendencia al pecado? Pero pensando un poquito aquí, sigue. Ahí estaba, perdón, atrás. Un no creyente normalmente está caracterizado por orgullo y autojustificación. No hace mal, no ve el mal, no piensa en el mal, se siente bien, todo está bien, yo estoy bien, me siento capaz. Pecado, ¿qué es eso? Y el creyente inmaduro está caracterizado por confianza en sí mismo.
y no pregunte quién le va a liberar. Piense que es capaz de hacerlo. Con algo de esfuerzo, con algo de atención, como en toda su vida ha podido manejar las cosas, ha podido enfrentar los retos. Pues el pecado es un reto. Sí se puede. Ese es uno de los motivos. No refleja la actitud de la persona que realmente es antes de su conversión. La persona antes de su conversión no tiene la conciencia del pecado como Pablo está teniendo ahí. ¿Y qué es la opinión en esta sección 14 al 25? ¿Qué es la opinión de Pablo acerca de la ley? Pensemos por un momento y pueden participar en esto, algunas observaciones de estos versículos. ¿Qué piensa Pablo de la ley? La ley de Moisés aquí. ¿Quién habló? Habla bien de la ley. Ok, está bien. ¿Qué más? Se deleita en la ley de Dios. Qué bueno. ¿Qué más? Está de acuerdo con la ley. ¿Está de acuerdo con la ley? El bien que quiero. No lo hace. Ok, sigamos, Carlos. Lo que ustedes han dicho. La ley es buena. El bien que quiero, me deleito en la ley de Dios. Eso no es un lenguaje del no creyente. El no creyente no está pensando en agradar a Dios, está pensando en agradarse a sí mismo. El no creyente no piensa en agradar a Dios, no toma en cuenta a Dios, a menos que sea para un rito religioso apenas. Pero de estar pensando en Dios en su vida entera, rara vez, rara vez. Por eso que pensamos que esto es Pablo el creyente. Pablo creyente que está luchando con esta corrupción interior y no está logrando vencerlo en ese momento. Entiende lo que dice la palabra de Dios, pero encuentra que no es tan fácil hacerlo. Sabe que mejor no gritar a su esposa o a sus hijos, pero a veces resulta que sí. Sabe que no es bueno enojarse, pero resulta más frecuente de lo que uno desearía tener. Uno sabe que el resentimiento no es bueno, pero encuentra dentro de uno a veces actitud de resentimiento. Uno sabe que mentir no es algo saludable, no es algo que Dios aprueba, pero a veces en situaciones de trabajo o situaciones humanas, aún con situaciones entre creyentes, cuando tenemos que reconocer algo en nosotros, a veces hay la tendencia, a veces se da, a veces no se da, pero el pensamiento está ahí. ¿Qué digo? ¿Asumo responsabilidad o digo una mentira para salir? El pensamiento llega. No siempre cumplimos con eso, pero a veces puede ser que una creyente decide mentir para no asumir su responsabilidad en un caso. Eso es lo que Pablo está viviendo. Y si somos honestos, es lo que vivimos nosotros también. Sigamos. Entonces, ¿por qué está derrotado? Él mismo no puede guardar la ley. En sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, no es capaz de hacerlo. Necesita el poder del Espíritu Santo. Es la solución que presenta al final del capítulo.
Y el capítulo 8, el siguiente capítulo. Él mismo no es capaz de cumplir la ley. Necesita comprender que en sus propias fuerzas va a ser imposible todos los días. Pero en dependencia de la provisión de Dios, y una de las provisiones de Dios es la presencia del Espíritu Santo en el creyente para capacitarnos a poder obedecer a Dios, darnos las fuerzas, el conocimiento, la capacidad de poder responder y tener victoria sobre el pecado. En esta sección que estamos leyendo hay dos secciones paralelas, los versículos 14 al 17 y 18 al 20. Vamos a hacer algunas observaciones de esto. Inicialmente hay un reconocimiento de su condición. El versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Reconoce su condición: yo soy carnal, vendido al pecado. Eso suena muy grave, pero está reconociendo la realidad de su situación. Versículo 18, la segunda sección ahí: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Reconoce honestamente su condición pecaminosa, pero también da una descripción vívida del conflicto. La primera sección, versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y los versículos 18 y 19: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todo lo que hay en él quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede en sus propias fuerzas. Esa es la perspectiva del cristiano, de reconocer su situación y su lucha. Una conclusión acerca de su inhabilidad moral. Versículo 16-17: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Me está dominando. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muestra que solos no podemos vencer la naturaleza pecaminosa en nuestras propias fuerzas. Solos no podemos vencer la naturaleza pecaminosa. No es por esfuerzo más fuerte. Eso es sobrio. Y sería fatal pensar que solamente tenemos una lucha en la vida y nunca vamos a poder ganar. Pero Pablo no dice únicamente esto. ¿Sí? En los versículos 21 al 25 expresa el conflicto en términos de leyes o principios. Si quieres sustituir la palabra principio ahí, si suena un poquito más fácil comprender, pero no confundirse con la ley de Moisés, con la ley que él está proponiendo ahí. Un principio. La ley de la mente está en conflicto con la ley del pecado. Y expresa su desesperación por la carne y se gloria en su libertador, Jesucristo.
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, el que le va a librar de este cuerpo de muerte. Un poquito digo esto por motivo de lo que han estudiado hermenéutica y exégesis y lo que están actualmente haciéndolo. Vamos a mirar un poquito de teología bíblica, trasfondo en este momento. El término libertador tiene un trasfondo del Antiguo Testamento. Dios es el que liberaba a su pueblo de sus persecuciones, de la gente mala, de las hambrunas, las sequías. A veces usaba libertadores humanos, pero siempre actuaban ellos en el nombre de Dios y en su poder. El trasfondo del Antiguo Testamento es Dios es el que liberaba. La palabra librar aparece en Colosenses 1:13, cuando está hablando de la liberación de los poderes de las tinieblas. Es una liberación ya cumplida por la obra de Jesucristo en la cruz. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Está hablando de algo del pasado. Y aquí se usa de la liberación, la palabra liberación, del poder de la naturaleza pecaminosa, de la carne, esa tendencia corrupta en nosotros. Ya no puede seguir dominándonos, porque la liberación se encuentra en Jesucristo y lo que ha hecho. Puede dominarnos si le damos el derecho a hacerlo, pero no tiene que seguir dominándonos. La misma lección del capítulo 6 de Romanos. La misma lección. Cuando hablamos ahí de nuestra unión con el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección. Y la resurrección era para una nueva vida, no dominada por el pecado. Pero en este capítulo Pablo está dando un testimonio personal, realmente, de su vivencia y su lucha. Antes de reconocer la necesidad de ver a Jesucristo como su libertador en el sentido diario del pecado, no solamente en el sentido de que quitó mi culpa delante de Dios, sino en el sentido también me libera en forma diaria de la capacidad del pecado a dominarnos. ¿Sigue? Pablo ve un conflicto permanente, pero reconoce que solo puede haber victoria en Jesucristo nuestro Señor. El capítulo 8 expresa el papel del Espíritu Santo. Podemos entender fácilmente que lo que hace el Hijo hace el Espíritu Santo, pero a veces tienen funciones distintas, complementarias. Jesucristo es el que proveyó para nuestra salvación y para nuestra santificación en su obra en la cruz. Por su intercesión a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, como menciono más adelante en el capítulo 8. Pero también el Espíritu Santo fue dado a cada creyente, mora en nuestra vida desde el momento de nuestra conversión al Señor Jesucristo, al momento de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el capítulo 8, cuando lleguemos ahí, y no será la próxima semana, pero vamos a tocar realmente lo que es el papel del Espíritu Santo en la santificación del hombre. Pablo termina no como derrotado, sino esperanzado, confiado, porque hay soluciones. Y eso es lo que presenta en el capítulo 8. Presenta una solución. Es otra provisión de Dios. En capítulo 6 vimos mucha provisión de Dios. Capítulo 8, mucha provisión de Dios, específicamente la obra del Espíritu Santo en nosotros, en el proceso de la santificación, hacernos más semejante al carácter del Señor Jesucristo. Pero pensemos en aplicaciones. ¿Sí? Yo hago un resumen, ¿ok? Otra vez. Hago un resumen. Son muchos versículos, pero tratando de
de observar que la Escritura está dando una declaración de verdad aquí. Hay un conflicto permanente en el cristiano entre el pecado, la carne, la parte corrupta en él, y el deseo de hacer la voluntad de Dios. El cristiano no puede vencer la carne en sus propias fuerzas, hablando de su mente, su voluntad, sus deseos. La única solución es reconocer al libertador Jesucristo y la victoria que Él da. La única solución. Por un lado, una referencia atrás de Romanos 6, porque presentó la victoria ahí. Pero también adelante en el capítulo 8, que desarrolla el ministerio del Espíritu Santo en la santificación. Estos capítulos 6, 7 y 8 hablan de santificación del creyente. Después de haber hablado de la justificación del pecado en los capítulos 3, final de 3, 4 y 5. Pero vamos a pensar en algo de la situación presente en la vida de muchos de nosotros. Voy a hablar de dos situaciones contemporáneas, una por una, y ver nuestra respuesta. No digo que eso cabe en el corazón de cada persona, pero creo que hay suficientes personas que vale la pena decirlo. Hay una tendencia a no darnos cuenta de nuestros propios pecados. Pensamos que todo está bien, pero sin tener la sensibilidad a lo que la Escritura dice del pecado. Todo está bien porque no pensamos más a fondo, porque no observamos más a fondo la Escritura, porque no meditamos, porque sencillamente leemos, pero no hay nada que nos llame la atención. Hay un aspecto de autoengaño que puede estar presente. A veces no vemos la viga en nuestro propio ojo. Observamos a los demás con facilidad y podemos nombrar todas sus deficiencias y defectos. Pero a veces es más difícil observarlo en nuestra propia vida. Y en Jeremías, el profeta 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Podemos ser engañados por nuestro propio corazón. Todo bien, yo ando bien, no tengo ningún problema. Pero puede ser que estamos engañados en ese punto. ¿Qué hacemos? Si es el caso, tengo unas sugerencias aquí. No es una lista exhaustiva. Ustedes pueden agregar o cambiar algo. Estoy ofreciendo algunas ideas de cómo responder si es nuestra situación. Reconocer lo que la Biblia dice en cuanto al pecado presente en nosotros, este capítulo. Si estoy pensando que no existe en mí, no estoy pensando bien. Segundo, pedir a Dios sensibilidad a la Escritura y al convencimiento del Espíritu Santo. Pedir sencillamente que Dios nos muestre, nos haga sensibles a lo que dice en su palabra. Y a poder reconocer cuando el Espíritu Santo quiere convencernos de algo en nuestro corazón. Porque a veces lo tapamos y no escuchamos tampoco. Sigamos. Desarrollar humildad. O sea, la disposición a reconocer pecados y no de presentarnos como perfectos. Los grupos familiares, sus encuentros, tienen oportunidades para ayudarnos a crecer. No cada tema que se toca, que se basa en una enseñanza, necesariamente nos toca en la misma forma. Reconocemos eso. Pero hay la oportunidad de examinarnos más a fondo, analizar.
pero también reconocer entre un grupo de personas, no un domingo en la mañana ante un grupo de este tamaño, un grupo más reducido. Cuando uno puede compartir y saber que uno es aceptado por Dios y por los demás en el grupo, a pesar de lo que comenta. El amor de Dios no cambia y deseamos que el amor entre nosotros tampoco cambia al saber de que fulano de tal tiene una lucha. No debe sorprendernos. Estamos allí para ayudarnos a crecer, no para condenarnos. Pero tener la disposición de reconocer nuestros pecados. También pedir que alguien cercano nos ayude a detectar los pecados en nosotros. Si somos de las personas que tenemos dificultad de analizar y detectar, necesitamos ayuda de otra persona. Puede ser alguien de la misma familia, puede ser un amigo cercano, un pariente. Nos ayuda. Y podemos pedirles que nos ayuden a detectar cosas que no hemos detectado. Por último, actuar en arrepentimiento y desarrollar el entendimiento sobre la función del Espíritu Santo en nuestra santificación para poder andar en victoria. Si reconocemos pecado, hay que confesarlo delante de Dios. Si influye en otras personas, hay que confesarlo delante de otra persona o personas. Arrepentirnos, abandonarlo. Pero también comprender la función del Espíritu Santo en nuestro proceso de crecimiento en santidad para poder entrar en victoria sobre esas tendencias que hay en nuestros corazones. Pienso en otra situación contemporánea que puede existir en el corazón de algunos. Hay una tendencia a pensar que podemos vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. Puede ser que nos engañamos a nosotros mismos acerca de nuestras debilidades y pecados, o cambiamos la definición del pecado. Por ejemplo, si el pecado solo es algo grande, algo externo, que no incluye actitudes y pensamientos, entonces no cometemos tantos pecados. Pero hemos cambiado la definición del pecado. La cambiamos porque nos conviene. Pero yo no he matado a nadie. Ojalá que así sea. Pero que de las veces que hemos tenido enojo, que Jesucristo pone en la misma categoría de culpa delante de Dios. Yo no he robado de mi vecino, pero del gobierno sí. A veces hay que reconocer cosas. Una implementación o respuesta a esa categoría. Obviamente habrá algo de, semejante a la lista anterior. Reconocer que no podemos vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Desarrollar más sensibilidad a lo que dice la palabra acerca del pecado y al convencimiento del Espíritu Santo al meditar en las Escrituras y pedir la dirección de Dios. Semejante a lo que mencionamos anteriormente. ¿Sí? Corregir conscientemente nuestra perspectiva del pecado al estudiar el tema y observar cuidadosamente ejemplos buenos y malos en la Escritura. Si tenemos un concepto de pecado limitado, no ajustado a la Escritura, necesitamos corregir, pero en forma consciente, esa tendencia, esa perspectiva, por la palabra, por estudiar el tema, por observar mucho lo que dice, ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos del Nuevo Testamento, mandatos específicos
pero también ejemplos buenos y ejemplos malos. Y el Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos de las dos clases, que podemos observar lo que es pecado y lo que no es pecado en diferentes situaciones. Debemos llegar a reconocer que la única manera de lograr la victoria sobre el pecado es por medio de Jesucristo y lo que Él ha logrado por nosotros, y depender del poder del Espíritu Santo diariamente. No habrá victoria por otro medio. Estoy totalmente convencido. Eso es lo que está presentando aquí el apóstol Pablo. La lucha personal no basta. El esfuerzo, el invertir más fuerzas, no es por ahí. De que hay que dar atención, pues claro, pero esa atención en dependencia del Espíritu Santo y su poder, conscientes de que solo no voy a poder. En conclusión, hay un conflicto interno en nosotros los creyentes. Sabemos con nuestra mente lo que es correcto, pero hay algo por dentro que nos impulsa a hacer lo contrario. Ese algo se llama la carne o la naturaleza pecaminosa. El creyente depende de su propia fuerza para vencer el pecado. El que lo hace va a terminar en insatisfacción y frustración, sintiéndose culpable. Sin embargo, hay buenas noticias. Si captan dos cosas de este capítulo, es que hay conflicto interno en el creyente, pero hay victoria en Cristo Jesús y por obra del Espíritu Santo. Cuando el creyente logra comprender que no es por medio de la ley que puede experimentar crecimiento en la santificación, debido al pecado por dentro, puede ver que la única solución es nuestro Señor Jesucristo, que celebramos hoy en la alabanza y en la cena del Señor. Su muerte en la cruz quita la culpa del pecado. Podemos estar en la presencia de Dios, pero quita el dominio del pecado y podemos vivir en la presencia de Dios en comunión con Él. La perfección no se va a lograr en esta vida, pero victoria significativa es posible en Cristo Jesús. Aprendiendo a depender del Espíritu Santo es el mensaje del próximo capítulo 8. Dará más detalles de cómo aprovechar y depender del Espíritu Santo. Consejos prácticos, claros. El punto principal aquí en Romanos 7 es que hay victoria en Cristo Jesús y solamente en Él. Hay conflicto por dentro, pero hay victoria. Pablo estaba viviendo en derrota hasta reconocer claramente lo que le dio Jesucristo. Oremos. Padre amado, gracias por el apóstol Pablo, por la claridad de su testimonio, de su vida antes de conocer a Cristo, su vida como hijo tuyo, pero luchando con el pecado hasta reconocer que sus propias fuerzas no eran suficientes. Padre, guíenos a nosotros a ver cómo en nuestra vida, de reconocer nuestras tendencias, a veces a vivir en forma independiente de ti, o de desconocer la realidad de quienes somos. Obra en nosotros, Padre, en cada persona particularmente, según nuestra propia necesidad. Abre nuestro entendimiento, danos más claridad de quiénes somos, pero especialmente danos más claridad sobre la victoria del Señor Jesucristo que está disponible para nosotros, y danos más claridad acerca de tu provisión
con la morada del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Obra, Padre, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.